Bueno, Javier, aquí estamos desafiando el yo nuevamente y hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Porque habíamos empezado hablando de la primera marca de la existencia, de la impermanencia, y hoy vamos con la segunda, ¿no? Con dukkha, insatisfacción, sufrimiento. ¿Cómo, cómo afrontamos el sufrimiento humano, Javier? Bueno, yo creo que efectivamente estas tres marcas, ¿no? De las que vamos a ir hablando, hablamos de la impermanencia, que es el núcleo de todo, ¿no? La impermanencia está en todo, de hecho se dice, ¿no? Que lo único permanente es la impermanencia, ¿no? Y claro, eso es la base de esta segunda, de este segundo núcleo, de esta segunda marca de la existencia, que es el sufrimiento, ¿no? Yo empezaría diciendo que el sufrimiento ha sido algo que ha marcado mucho la tradición budista, ¿no? Y de hecho se le ha llegado a acusar, por así decir, de pesimista, etcétera. También de nihilista cuando hablemos del yo, pero también en este momento de pesimista por, por esta visión, ¿no? De que todo sufrimiento. Entonces, uno de los temas que quizás tendremos que aclarar es que dukkha, claro, la traducción de sufrimiento es una traducción no muy buena, ¿no? Porque, claro, Buda no decía que todo era sufrimiento, porque no todo es sufrimiento, ¿no? Cuando estamos con unos amigos cenando una deliciosa comida y no hay sufrimiento, cuando estamos, en fin, tantas cosas que son agradables. De hecho, Buda decía, porque no todo es sufrimiento y hay bienestar, hay placer, el ser humano se engancha, ¿no? Entonces el concepto de dukkha sería más el concepto de decepcionante, ¿no? Yo creo que ese es el tema clave. Es decir, aunque haya cosas que nos gusten, y de hecho la sociedad de consumo nos empuja a consumir continuamente cosas, como son impermanentes, y el bienestar que producen esos objetos externos es impermanente. De hecho, la ciencia viene a decir que aunque te toque la lotería, por ejemplo, a los 6 o 12 meses, eso está amortizado, ya no te hace ilusión, no te hace gracia, eres igual de feliz o desgraciado que eras antes de que te tocase. Esa es la decepción, ¿no? No hay nada externo que te dé un bienestar estable, sino que todo es impermanente, dura 6 o 12 meses, etc. La psicología le ha denominado eso adaptación hedónica, es decir, te adaptas al aumento de bienestar y también a la inversa, a la disminución de bienestar, ¿no? Te vienen las cosas mal y hay unos meses te adaptas más o menos, ¿no? El ser humano, de hecho, un duelo se dice en psicología que dura 12 meses, ¿no? Muere alguien querido y a los 12 meses no es que estás perfecto, pero bueno, estás adaptado, ¿no? A la situación. Entonces, la impermanencia hace que nada te produzca un bienestar estable, ¿no? Entonces, esa decepción sería el núcleo de dukkha, ¿eh? No tanto el sufrimiento, lo digo porque es Sí, una... también otra afección que tiene, que a veces se traduce es insatisfacción, ¿no? O sea, insatisfacción, ¿no? Quizás es como más adecuado que sufrimiento, es verdad, ¿eh? Sí, Sí, sí. sí, porque sufrimiento implicaría que todo es sufrimiento y no, hay muchas cosas que no son sufrimiento. Es decepcionante, es insatisfactorio, es... Y luego otra traducción que a veces se ha hecho, porque claro, aquí el tema de las traducciones, ¿no? Ya dicen Claro, y del Pali más todavía, ¿no? Sí, sí. traductor y traductores, ¿no? Eh, era rozamiento. A mí, esta traducción que a veces en la tradición tibetana, Rozamiento, qué interesante esto, ¿eh? sí, rozamiento, y me parece muy interesante o cuña, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente. Yo tengo, todos los seres, ¿eh? Cuando hablo de mí, todos, tenemos una expectativa de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo tiene que ser mi pareja, o cómo tiene que ser mi vida, o mi trabajo, o mi lo que sea. Hay una expectativa. Expectativa y aceptación son lo contrario, ¿no? Entonces tengo una expectativa, el mundo, cuando lo observo, no cumple mi expectativa, mi pareja, el trabajo, mi país, el gobierno, lo que sea, no cumple la expectativa y eso produce un rozamiento. Es decir, la expectativa roza con el mundo, fricciona, choca, ¿no? La Entonces, realidad, ¿no? Con la realidad. ¿no? Nuestra expectativa hace que sea diferente a la realidad, a veces puede ser igual, pero la mayor parte de las veces va a producir un choque, un rozamiento, una fricción, y me parece también una muy buena acepción, ¿no? Si no tuviésemos expectativas, es decir, si tuviésemos aceptación máxima, no habría roce, no habría choque, ¿no? Claro, eso requiere un trabajo de meditación y Bueno, tiene... de ahí viene la ecuación del sufrimiento, ¿no? Sufrimiento es igual a dolor por resistencia, o sea, Correcto. resistencia cero, aceptación 100, sufrimiento y dolor es el mismo, ¿no? O sea, Exactamente. Ese es el tema, ¿no? Lo que decíamos y lo que dice la tradición budista, ¿no? Que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento se podría evitar, ¿no? Y cuando no hay esa resistencia, cuando no hay ese dukkha, ¿no? Sí. claro. Una cosa,
¿cómo relacionamos las tres marcas de la existencia, ¿no? Ya hablaste de que la impermanencia, digamos, que es el vivir lo impermanente como si fuese permanente, genera esta insatisfacción, pero ¿cómo la relacionamos también con anatta, con la tercera marca, ¿no? En ese sentido, Sí, ¿cómo vinculamos las tres? Porque a veces esto puede dar como luz sobre la insatisfacción también. claro. Ya hemos visto esa relación entre impermanencia produce sufrimiento. La impermanencia también produce la ausencia de yo. Quiero decir, porque el yo, tal y como lo entendemos, es algo permanente, ¿no? Claro. Tal y como lo entendemos nosotros. Y lo que puedo decir es que no es permanente. Quiero decir que es un conjunto de causas y condiciones, de circunstancias que están ahí funcionando, ¿no? Es decir, la propia impermanencia impide que el yo sea permanente. La idea de un alma inmortal. Es obvio, claro. Claro, es obvio, pero claro, es como muy antiintuitivo, ¿no? Contraintuitivo, porque parece que uno tiene la sensación del yo y de, si tiene creencias espirituales, de un yo que se va a mantener y tal. Eso es lo que Buda desafía y hablaremos ampliamente en otro podcast, pero la propia impermanencia haría que el yo no pudiese ser permanente, ¿no? Que es lo que dice Buda. Buda no dice que no haya un yo, dice que no hay un yo desde la perspectiva que nosotros tenemos, es decir, un yo permanente. Es decir, hay un yo continuamente cambiante, que depende de circunstancias y que puede pasar de una vida a otra, pero no pasa lo mismo, ¿no? La metáfora que utilizan, que la veremos seguramente en el próximo podcast, es como bolas de billar, ¿eh? Esta es una metáfora posterior, lógicamente no la segunda, ¿no? Es decir, una pelota, una bola empuja a otra y la segunda bola está absolutamente condicionada por la primera bola, pero es diferente bola, ¿no? Eso sería lo que pasa de una vida a otra. Lo dejamos ahí vemos que la impermanencia condiciona a anatta, la ausencia de ello, y la ausencia de ello o el yo condiciona el sufrimiento. Es decir, en este momento, y si queréis podemos analizar, hablamos un poco de otros sufrimientos y cómo el yo se relaciona con el sufrimiento, el yo sería la causa del sufrimiento. Este es un tema tan potente en este momento que la psicología, que no entra todavía a la deconstrucción del yo, pero ya acepta que un hipoego, hay todo un movimiento sobre el hipoego, un yo disminuido disminuiría el sufrimiento. Es decir, cuanto más intenso, más estructurado es el yo, más tiene que defenderse, más Claro. tenemos que venderlo, más se desafía y más se sufre. Mientras que un yo muy disminuido, Más lo tienes que proteger, digamos, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, si tú no te identificas con las etiquetas del yo, con las características, puedes fluir, ¿no? O sea que un yo muy disminuido se sufre menos y una ausencia del yo total, pues no se sufriría porque no habría nadie ahí que sufriese, ¿no? Entonces, eso cierra el círculo de alguna forma, ¿no? La impermanencia produce sufrimiento, la impermanencia también hace que el yo no sea estable y sufrimiento y yo están muy relacionados. Cuanto más yo, más sufrimiento. Cuanto menos yo, menos sufrimiento. Claro, wow, qué interesante, ¿eh? Y el tema de los tipos de sufrimiento, ¿no? Hablamos de sufrimiento primario, sufrimiento secundario, esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy, muy interesante, sí. Eh, habría dos clasificaciones de sufrimiento. Vamos por la primera, que seguramente es la más conocida, y posteriormente hablamos de la segunda, que está más relacionada con la tradición tibetana, ¿no? La primera, que Mindfulness la recoge y la defiende, sería la diferencia entre sufrimiento primario, también llamado dolor, y sufrimiento secundario, también llamado sufrimiento, ¿no? El sufrimiento primario o dolor sería eh, lo que va ligado a la impermanencia, realmente es lo que va ligado a la impermanencia, ¿no? Porque Buda decía que son cuatro situaciones: el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. ¿eh? Mindfulness no incluye el nacimiento porque de momento no vamos a volver a hacer, pero Ya. la vejez, la enfermedad y la muerte, nuestra y de nuestros seres queridos, ese es un sufrimiento que no vamos a poder evitar. Está dentro del hecho de ser humano y vemos que está ligado a la impermanencia, ¿no? Vejez, enfermedad y muerte nuestra y nuestros seres queridos, inevitable, ¿no? Sería esto lo que llamamos dolor, digamos, ¿no? Claro, exactamente, es lo que llamamos dolor. A mí la palabra dolor no me entusiasma mucho como médico No, no. porque parece que va más asociada a una sensación Algo, sí, algo más físico, sí, sí. física, ¿no? Pero el dolor es la muerte de un hijo, es el Mm, mayor dolor claro. primario, ¿no? Luego, si tú no elaboras, no genera sufrimiento, pero eso ya sería un dolor, ¿no? Claro, es un dolor psicológico, ¿no? Por eso ese concepto de dolor, El concepto nos podemos quedar con que es
lo inevitable, Lo digamos. inevitable, exactamente, lo primario, lo inevitable, lo que simplemente vamos a tener que experimentar por ser humanos y que por mucho que entrenes en meditación, no vas a poder evitar, ¿no? Buda, por ejemplo, cuando se murieron sus dos discípulos principales, Sariputra y Moggallana, él decía, la sangha, la reunión está vacía, ¿no? Es decir, les echaba de menos, sentía triste. Por supuesto, inmediatamente decía que no había, digamos, como pensamientos elaborados sobre, pero había un dolor primario, ¿no? Había ese sufrimiento primario por la pérdida de un ser muy querido, ¿no? Claro, y eso también hace que resalta nuestra condición humana, en el fondo, ¿no? O No, sea, claro. Creo que una de las grandes transmisiones de Buda es que era humano, es decir, no hace falta ser Dios, no claro, hace falta ser especial, o sea, un ser humano con sus limitaciones puede llegar a estos estados tan increíbles, ¿no? Entonces, ese claro, sería el sufrimiento primario, ¿no? Y el sufrimiento secundario, o sufrimiento, sería todo lo que nosotros elaboramos secundariamente y nos produce sufrimiento, ¿no? Yo es algo que insisto mucho a la gente, ¿no? Tanto en los cursos que doy como en la consulta, como todo. Es decir, este sufrimiento que usted tiene puede ver si es primario o si es secundario, porque la mayor parte de nuestro sufrimiento es secundario, es decir, nos lo generamos nosotros. Mucha gente, por ejemplo, va a la consulta porque siento que no me quieren, o porque yo no me considero, en fin, tengo baja autoestima, no me quiero a mí mismo, me autocritico. En fin, todas estas procesos mentales son secundarios. No es un proceso primario vejez, enfermedad, muerte. ¿No? De claro. hecho, por eso apenas va nadie a la consulta, quizás un 10 o un 15%. Por eso se dice que el primario solo es un 15-20% del total. El 80% es secundario y evitable. ¿No? Yo Wow. siempre insisto que cuando empecé como psiquiatra me asombraba la gran cantidad de sufrimiento que hay en el mundo y que la mayor parte de ese sufrimiento es evitable. Wow, esto es impactante, ¿eh? O sea, como el saber, claro, o sea, de alguna manera lo que estás diciendo, si lo entiendo bien, es que el sufrimiento primario tiene que ver con la realidad de la vida y que es inevitable, que no podemos hacer nada con ello, pues, independientemente de lo que practiquemos, entrenemos y todo esto, pero que el sufrimiento secundario no tiene que ver con lo que sucede, sino con cómo nos relacionamos con lo que sucede, algo así. Exactamente. Es Bien. nuestro procesamiento, nuestra interpretación, porque la vida es una interpretación, nuestra interpretación de lo que sucede, ¿no? Pienso, no soy querido, no me critico a mí mismo, no tengo autoestima, ¿no? Esto es malo, me ocurre algo, ¿no? Y pienso, esto es malo, qué horror, qué tal. Pienso en el futuro que no existe. Me siento culpable por el pasado, un pasado que no existe. Estos son, digamos, el sufrimiento que nos autoinducimos los seres humanos, que es la mayor parte del sufrimiento. Sí, Claro, pero fíjate que aun siendo impactante a nivel cuantitativo, ¿no? Del 80 al 85% del sufrimiento humano sería secundario, también es alentador porque es evitable, ¿no, Javier? claro, esa es la gran noticia, la gran Claro, esa es la gran noticia. O sea, la vida es mucho más sencilla de lo que nosotros nos lo montamos, ¿no? Cada vez nos la montamos más complicada. Nuestros antepasados estaban mucho más apegados al entorno, a la realidad, etcétera. Sufrían mucho menos. Nosotros sufrimos mucho más. Es por eso que, por ejemplo, en el entrenamiento budista, cuando Buda habla de la meditación y enseña de forma muy sencilla a los novicios a meditar, lo primero que les dice es, cuando estáis en un sitio meditando, etcétera, observad los pensamientos que son del futuro y los pensamientos que son del pasado. Los pensamientos del futuro, eso que estáis pensando no existe. Y los pensamientos del pasado, eso que estáis pensando no existe. Entonces el mensaje era, la primera limpia, por así decir, que hay que hacer en los pensamientos es futuro y pasado. Y era como una especie de primer paso en niveles meditativos, ¿me explico? Es decir, el primer filtro, digamos. primer filtro, sí, no digo que sea fácil, aunque sea el primero, pero el Claro, primer claro, filtro claro. era, O estamos sea, el meditando. primer filtro sería identificar si es del pasado o del futuro, más allá del contenido del pensamiento. Exactamente, simplemente pasado y futuro y decir, bueno, esto no existe. Pasado y futuro, esto no existe, esto no está aquí, esto no está ahora, ¿no? Hasta que se acostumbraban a funcionar solo con lo que estaba ahora. Incluso con lo que estaba ahora, por supuesto, puedes tener sufrimiento, ¿no? Puedes decir, no me gusto como soy ahora. Vale, pero eso es ahora, ¿sabes? Pero no me siento culpable por algo que hice hace un año o tengo miedo de lo que vaya a pasar el año que viene. Eso no existe. Entonces, eso era como lo primero que se quitaba. Es interesante esto, ¿no? Y esto era como práctica, un planteamiento como práctica. Sí. En la meditación era como, digamos, de lo primero. Él decía, cuando un monje va a meditar a una cabaña, por ejemplo, ¿no? Que tiene un sitio apartado y tal, lo primero que observa cuando aparece algo en la mente es, ¿esto
¿está ahora o no está ahora? Que si este pensamiento es del presente o no, o es del pasado o del futuro. Dice, y entonces, si es el pasado del futuro, dice, esto no está ahora. Por tanto, no tiene sentido como que le dé cobijo, ¿no? Tengo que Le dejarlo pasar. prestes atención, no le des espacio, ¿no? Exactamente, ¿no? No le doy carrete, que es lo que hacemos, ¿no? Darle carrete, uy, el futuro, qué preocupante, o el pasado, qué culpable me siento, ¿no? Entonces, eso es como de lo primero que desaparece, y claro, eso es un altísimo porcentaje de los pensamientos. Entonces te quedabas con el presente y luego seguías trabajando con el presente, ¿no? Claro, pero fíjate tú que estamos hablando de dukkha, ¿no? Y fue precisamente el dukkha del Buda cuando salió, digamos, de su entorno protegido, el ver el sufrimiento, lo que inició todo, ¿no, Javier? Claro, sí, 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 sí. Claro, lo que dice la tradición es que él a los 29 años lo ve, pero seguramente es en ese momento cuando cae el polvo de los ojos, ¿no? Quiere decir que él ya había experimentado eso, pero no había reparado, ¿no? Parece ser efectivamente que el padre pues le había protegido porque había una profecía de que él llegaría a ser un gran santo, un gran Buda, y el padre lo que quería era que fuese rey, ¿no? Que heredase el reino y que no tuviese contacto con lo espiritual y por eso le sobreexponía a lo material, ¿no? Y evitaba el sufrimiento. Entonces se dice que en ese momento él tomó conciencia del sufrimiento, ¿no? Pero efectivamente, pero yo creo que eso es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? La realidad del sufrimiento, el decir, por bien que nos vayan ahora las cosas, voy a morir, sufrimiento primero. ¿Qué hago con esto? ¿No? Eso fue lo que Buda vio. Un anciano, vejez, un enfermo, enfermedad y un cadáver, la muerte, ¿no? Entonces dijo, esto va a ocurrir necesariamente. ¿Cómo puedo estar tocando un instrumento musical o bailando si esto va a ocurrir, ¿no? Algo tengo que hacer con esto, ¿no? Esa fue Claro, la... pero de hecho, fíjate que el sufrimiento es siempre, de alguna manera, el detonante que te mueve a la práctica, a querer trascender o a todo esto, ¿no? Es el sufrimiento. Claro, necesariamente, ¿no? Si no hubiese sufrimiento, ¿cuál sería la motivación? Porque ibas a querer escapar de aquí, ¿no? Por eso se dice, cuando se habla de los reinos, ¿no? De la existencia humana en el budismo, que se puede tomar de una forma muy metafórica, nos habla que en el reino de los dioses, es decir, seres que siempre están disfrutando de placeres, insisto, ese reino puede estar en este mundo perfectamente, gente que es muy rica y que lo va todo muy bien, etcétera. Esas personas no tienen motivación para el cambio, no tienen motivación para la búsqueda espiritual, porque todo les va perfecto, ¿no? Si no son conscientes de la impermanencia de que esto se acabará, ¿para qué van a cambiar nada? Todo va perfecto, no hay motivación. Por eso se dice que el estado de humano es el ideal, porque hay sufrimiento, con lo cual uno tiene motivación, pero no tanto como en otras existencias, como en otros estados, que es insoportable, ¿no? Yo creo que en este mundo también existe ese estado, ¿no? Yo te he comentado que con los maestros espirituales alguna vez he comentado que pacientes míos, pues con enfermedades psicológicas muy importantes, su nivel de sufrimiento es tan amplio, tan intenso, que es muy difícil poder tener la perspectiva para A y decir, distancia, a ya distancia. a meditar o a salir. No, están como en el infierno, ¿no? Están saltando de una piedra a otra que está ardiendo y no pueden mirar hacia arriba, están mirando hacia abajo a ver dónde pisan para no quemarse, ¿no? Entonces, por eso nuestro estado es ideal, ¿no? Porque hay sufrimiento que motiva, pero no tanto que te inutiliza, ¿no? Para poder hacer otra cosa. Claro. Otra cosa, puede surgir, o a veces yo lo veo quizás en algunas personas, ¿no? Que puede haber una especie de apego también al sufrimiento, porque a veces, muchas veces lo ves cuando una persona está muy identificada con la víctima, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo visualizas esto? ¿Cómo ves esto? Sí. Yo siempre digo que los seres humanos, en nuestra principal búsqueda, esto dice también la psicología cognitiva, otras escuelas, ¿no? Es ser querido, ¿no? Todos buscamos ser queridos como sea, por otros, etcétera. Y al final hacemos una especie de especialización en lo que sea para ser queridos, ¿eh? Yo invito a las personas que nos escuchan que piensen cómo se han especializado ellos para ser queridos. Uno puede especializarse en ser muy brillante, por ejemplo. Uno puede especializarse en ser muy cuidador de otras personas. Uno puede especializarse en dar pena, en Claro, ser claro. Víctima, ¿no? exactamente, y es la forma en que intenta ser queridos. Estos patrones, por supuesto, son bastante inconscientes hasta que uno puede pararse a la Claro, psicología o a la terapia y surgen los primeros años de vida.
en base a pues, las circunstancias, la A familia. cómo me voy relacionando con el entorno, claro. ¿No? Y entonces, ser víctima es una forma, ¿no? Y entonces, yo no diría estrictamente que disfruten del sufrimiento, sino que han encontrado el sufrimiento como su especialización para que les quieran, ¿no? Su forma de que otros les quieran. Y esto generalmente funciona al principio porque dan pena, producen lástima, pero a medio largo plazo para nada funciona porque la gente se agota de ese proceso, ¿no? Porque la Claro, gente, claro. Claro, pero fíjate que ahí también lo que me viene es que se produce como tu yo se va solidificando en base a eso también. Vas construyendo tu yo en base pues, al cuidador, al brillante, a la víctima, ¿no? O sea, claro, ese constructo se solidifica con eso. Entonces, cuando tú dejas de ser víctima, si tu yo está construido en el victimismo, tu yo se tambalea, ¿no? O sea, absolutamente. Claro, tienes que reinventar, digamos, tu yo, tienes que reinventar tu especialidad y eso es muy difícil para mucha gente y por eso mucha gente no cambia, ¿no? En la consulta es muy frecuente que en terapia, ¿no? Cuando la gente empieza a hacerse consciente y a cambiar, paran. Dicen, no, no, déjelo, doctor. Ya sé que soy un desastre en cuanto a mi personalidad, pero yo soy así. Yo soy, claro, 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 ¿no? Y claro. es como una especie de apego a Claro, te da la sensación de identidad. Claro, exactamente. El apego a la biografía es uno de los grandes apegos que estructura el yo. Es uno de los elementos más clave, ¿no? Esta es mi biografía, esta es mi vida, ¿no? Claro, 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 claro. Claro, es que es más fácil estar en ese yo, aunque sea doloroso, que estar en uno yo, ¿no? Claro, claro, claro. O que cambiar el yo, que si llevo años aquí especializándome, haciendo este máster, esta carrera, no, no me obligues ahora a reestructurarme, ¿no? Por Claro, ejemplo, muchas personas, por ejemplo, en la somatización, ¿no? Un tema que yo trabajo mucho, tal, sí, lo que veíamos era eso. Fíjate, el funcionamiento de los trastornos somatomorfos lo traigo porque es muy relacionado y es apasionante, ¿no? Son personas que han tenido carencias afectivas, ¿no? Los padres no eran cariñosos. Y en un momento dado de pequeños se han puesto enfermos, físicamente, por lo que sea. Y en ese momento los padres fueron más cariñosos, porque estaban enfermos. claro, Entonces, esto que ocurre siempre, los padres siempre suelen ser más cariñosos cuando estás enfermo. Claro, si no hay carencia afectiva, pues no hay problema. Pero si hay carencia afectiva, el niño inconscientemente, no es un tema elaborado, dice, claro, wow, claro, claro, estoy enfermo y me quieren sí, más. Este es el sistema para que te quieran. Y wow, desarrolla ese modelo toda su vida. ¿Sabes? Es wow. Qué fascinante. fuerte, qué fuerte. Sí, sí, es precioso el tema. Entonces, claro, cuando puedes hablarlo con ellos y tal, se dan cuenta, pero claro, el siguiente tema es el que te digo. ¿Qué hago yo ahora para que me quieran? ¿Cuál es mi especialización para que me quieran? Claro, 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 No es claro, fácil claro. cambiar, no es tan No es fácil fácil, cambiar. eso no es fácil porque fue un proceso totalmente inconsciente, ¿no? O sea, Claro. Y como tú dices, está muy solidificado, ya funciona y me sirve para muchas cosas, ¿no? Imagínate que somos pareja y yo soy un niño con carencias afectivas y tal. Tú me haces una crítica de cualquier cosa, ¿no? Que yo hago mal o que no te gusta. Yo voy a utilizarlo, hablo en el libro este de parar para vivir mejor, como lo utilizo como patente de corso, ¿no? La patente de corso es como una marca que te sirve para lo que sea. Yo te voy a ya, decir, oye Manu, ¿cómo me puedes echar esto en cara? ¿Cómo me puedes decir esto con todo lo que yo he sufrido de ya, pequeño? Y claro, ya, tú ya te quedas ahí parado y dices, vale, vale, perdona, ¿no? Y entonces claro, yo lo voy a utilizar para cualquier exigencia que me hagas del tipo que sea. ¿Me explico? Y claro, eso es un chollo. claro, 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 claro. Entonces, es muy complejo, ¿eh? Pongo ese ejemplo, pero Sí, no, pero es eh, muy, muy complejo, pero muy esclarecedor a la vez, ¿no? y todos tenemos esa especialización, esa forma de que nos quieran, esa biografía a la que estamos muy apegados y todo esto es un conundrum que dicen los anglosajones, ¿no? Es toda una especie de ovillo que es muy difícil de desenmarañar, ¿no? Claro. Javier, ¿y qué le podemos decir a una persona que sufre? ¿Qué le puede ayudar a dejar de sufrir? ¿Qué consejos le darías tú para que sufriese menos? ¿O cómo entrenar este sufrimiento secundario? Porque esto sí que sería interesante verlo, que habrá supongo que muchas maneras, pero ¿qué le dirías? Bueno, realmente la meditación está dedicada a eso, ¿no? A intentar sufrir cada vez menos. Y las terapias también. Ves que está muy ligada al yo, que está muy ligada a este procesamiento mental, es decir, al sufrimiento secundario, ¿no? Entonces, hay un sufrimiento primario que no vamos a poder evitar, una enfermedad, una pérdida, etcétera, etcétera. Y lo que intentamos ver es cuál es la causa de mi sufrimiento, ¿es primaria o es secundaria?
pongo un ejemplo. Para mucha gente es difícil y es normal que sea difícil, ¿no? Por ejemplo, muere un hijo, ¿no? El mayor sufrimiento para un ser humano, vital, sufrimiento primario. Pero muchas veces, como la culpa está tan introducida en nuestra cultura occidental, judeocristiana, grecolatina, como queramos llamarlo, ¿no? Hay como una especie de necesidad de expiación, ¿no? Y entonces ha muerto mi hijo, yo en el fondo me siento culpable, aunque no haya tenido, por supuesto, nada que ver, pero es como que no hubiese cuidado bien a mi hijo. Y entonces a veces los padres se dicen cosas del tipo, no puedo volver a ser feliz nunca más en la vida, porque si volviese a ser feliz implicaría que no he querido a mi hijo. Wow, esto es fuerte, ¿eh? Y entonces se desarrollan duelos crónicos para toda la vida, ¿no? Es una necesidad de expiación. Muchas veces parte del sufrimiento tiene que ver con historias que nosotros nos montamos de expiación, de culpa, de lo que pensarían nuestros padres, Dios, que al fin y al cabo no deja de ser una especie de proyección de nuestros padres, etcétera, etcétera, ¿no? Intentar desmontar todo eso, ver si el sufrimiento es primario o secundario. Los sufrimientos largos son siempre secundarios, porque los primarios son impermanentes. Quiere decir, cualquier cosa que ocurra, uno se adapta en 6, 12 meses, aunque sea una pérdida, aunque sea una enfermedad, etcétera. Incluso una enfermedad, quiero decir, ¿no? Se adapta a los cambios que produce la enfermedad. Lo que pasa es que muchas veces, sufrimiento secundario, queremos estar tan sanos como estábamos antes de la enfermedad. Eso no es realista, eso es imposible. Y eso es el origen del sufrimiento, ¿no? Entonces, la invitación es a darse cuenta de que el sufrimiento más largo, más intenso, más porcentual, más porcentaje de sufrimiento, es el secundario. Entonces, que vean cómo hay unas expectativas que uno se ha impuesto, que no se pueden cumplir y que son el origen de ese sufrimiento, ¿no? Eso, tanto con psicoterapia intentamos identificarlas y modificarlas, como con la meditación, lo que intentamos es darnos cuenta de que eso forma parte de nuestros procesos mentales y que si estamos al momento presente, eso se va diluyendo, ¿eh? Pero no es fácil, hay que reconocer. Yo siempre digo que la meditación no resuelve todos los problemas psicológicos que tenemos. A veces hay que ir a terapias específicas. Mm, qué interesante, ¿no? O sea, como eh, también no sé si el hecho de ir, esto que acababas de decir tú, ¿no? De ir identificando, esto, me pareció muy esclarecedor esta práctica de si está en el pasado o si está en el futuro, ¿no? O sea, porque no es una práctica tan habitual y tan conocida, ¿no? O sea, solo el hecho de decir esto con lo que estoy ahora no está aquí ahora. Lo que pasa es que aquí lo que se puede producir es que si eso con lo que estoy ahora no está aquí ahora, pero me resulta agradable, no me resulta tan fácil de dejarlo, ¿no? Ah, no, claro, claro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo puedo pensar en un éxito del pasado o Claro, fantasear sobre un éxito del futuro claro, y me quedo enganchado. Eso sí, pero bueno, darte cuenta de que eso no existe es parte de lo que se plantea en la meditación. Pero ese es el apego básico, ¿no? Buda decía que todos somos adictos, ¿no? Adictos a las cosas sensoriales. Y yo diría, la adicción máxima para mí es la adicción al propio pensamiento. Estar continuamente pensando es una adicción, ¿no? ya, ¿Por qué nuestra mente se va? Porque nos enganchamos al contenido del pensamiento. ¿Eh? claro, Me gusta pensar en esto, me gusta pensar en lo otro, me quedo enganchado a eso y me salgo de la realidad. Es como salirme del mundo real contándome una batalla. Pero ¿para qué nos contamos una batalla si el mundo real es fascinante ya? Para claro, claro. contarse una batalla, ¿no? Pero claro, es difícil porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Claro, por eso que es que el apego es al contenido, del pensamiento, claro, sí. Por eso cuando rumiamos, rumiamos porque nos estamos entrenando constantemente cuando el contenido es agradable. Claro, claro, claro. O a la versión, ¿no? Contenido es el desagradable, intentamos ver si lo controlamos para que no nos ocurra, ¿no? Totalmente. No quiero que mi marido me deje o mi esposa me deje. Y entonces empiezo a pensar cosas a hacer para evitar que me deje. Entonces tengo tanto miedo a que eso ocurra que quiero controlarlo para que no ocurra y estoy continuamente pensando. Y sí, el apego y el rechazo es el fuego que mantiene la llama del estar continuamente pensando. Bien. Javier, estamos ya aquí ahora a punto de terminar, estamos en media hora, pero me gusta Había un mucho. tema más, tú pregúntame lo que sea, pero había un tema más que yo querría introducir, ¿vale? Sí, sí, no, no. Vamos con esto que quieres decir tú, sí, Vale. sí. Hemos dicho la clasificación estándar del sufrimiento, primario y secundario, ¿no? Dolor, sufrimiento, que es la clasificación más conocida, pero hay otra clasificación que la traen de la tradición tibetana, que habla de tipos de sufrimiento, pero son diferentes.
A mí me parece muy interesante porque estos tipos de sufrimiento sí que están muy claramente relacionados con la impermanencia. Se habla del sufrimiento de sufrir, es decir, todo lo que normalmente es sufrimiento, ¿no? Tengo una enfermedad, me deja mi pareja, me echan del trabajo, tengo una adversidad económica, en fin, lo que todos consideramos sufrir. Pero luego hay un segundo sufrimiento, y este es nuclear, y yo sé que esto resulta desagradable para los seres humanos, y eso lo insisto en los cursos, ¿no? Que es el sufrimiento del cambio. El sufrimiento del cambio sería invitar a la gente a pensar en todo lo que le produce felicidad y bienestar, por ejemplo, mi pareja, mis hijos, mi trabajo, suponiendo que vayan bien, ¿no? Si van bien, me producen felicidad. El hacerse consciente de que todo eso que te produce felicidad es causa, va a ser causa, es semilla del sufrimiento, porque en algún momento, por la impermanencia, tendré que perderlo, ¿no? Me llevo enfermedad con mi mujer, pero suponiendo que no nos divorciemos, uno se morirá, por lo cual nos tendremos que separar. Me llevo fenomenal con mis hijos, pero me tendré que separar, tendré que morir, me explico, y así todo, del trabajo, de todo, me tendré que separar. Entonces, claro, esto no hay que verlo como algo negativo, sino que la impermanencia te permite disfrutar de eso de una forma intensa cada segundo, pero sabiendo que eso se perderá en algún momento, ¿no? Entonces, Claro. el sufrimiento del cambio me parece nuclear. Quien ve la impermanencia, decía Buda, ve la enseñanza, ve el Dharma. La impermanencia es la clave, ¿no? Y el sufrimiento va ligado a la impermanencia porque el sufrimiento del cambio va a llegar. Por tanto, no te apegues demasiado, porque sabiendo que... Pero no apegarse no tiene la connotación que podríamos tener de, bueno, es una persona que no le interesa nada, que no se implica con nada. No, no. Simplemente es perfectamente consciente de que todo se va a acabar en un momento dado y lo disfruta a cada instante, a saco, ¿no? Claro, fíjate, esto que dices es muy importante, porque muchas veces la gente en los grupos, en los retiros y esto, cree que no lo puedo disfrutar plenamente, que confunde Claro, el no apego con el no disfrutarlo, y no es eso, o sea, es lo eso. disfruto plenamente, pero como ya estoy para lo siguiente, Claro. esto ya no está, ¿no? O sea, pero no es incompatible, porque muchas veces parece que la gente que practicamos somos insensibles, y yo creo que es más todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, porque disfrutas cada momento sabiendo que ese es el único momento que seguro que hay. No sé si hay otro. Yo creo que conté la anécdota mía de cuando era pequeño y los bombones, ¿no? Es decir, yo cuando me daba un bombón, me gusta mucho el chocolate, no podía disfrutar el bombón, porque estaba pensando, ¿cuántos hay? Preguntaba a mi abuela o a quien nos daba, ¿cuántos bombones hay? Y entonces me lo comía con prisa porque había otro y otro. No, es decir, piensa que solo hay este bombón, que es el único bombón que es seguro, el que está en el momento presente, y no te apegues a lo que pueda ocurrir. Pero nosotros funcionamos como funcionaba yo de pequeño, ¿no? Claro. No me importa lo que está ocurriendo ahora y por tanto no lo disfruto. Lo que quiero saber es cuántos más hay. ¿Cuándo volveré a estar con esta persona? ¿Cuándo volveré a tener este placer? Y entonces no disfruto el del futuro porque no ha llegado y el del presente porque lo estoy perdiendo porque me estoy yendo al Claro, futuro. claro, Entonces, claro. ese es el tema, ¿no? Sí, qué bueno. Bueno, me quedo entonces en este episodio con dukkha más que como sufrimiento, como decepción o insatisfacción, ¿no? Sí, Y esto que comentas de sufrimiento primario o dolor como algo inevitable por el hecho de ser humanos, de estar vivos, y el sufrimiento secundario que aunque cuantitativamente es muy grande, se puede entrenar, ¿no? O sea, nos quedamos con esto básicamente, ¿no, Javier? absolutamente. ¿No? Y los tipos de sufrimiento que hemos dicho, tanto el tratamiento primario y secundario como el sufrimiento evidente, el de sufrir, el sufrimiento del cambio, ¿no? Si podemos ver el sufrimiento del cambio, esa es la auténtica visión que nos permite no quedarnos enganchados, ¿no? Que no haya apego. O sea, en definitiva es, de alguna manera, encarnar la impermanencia de todas las cosas, ¿no? Darnos cuenta de la impermanencia de todas las cosas, ¿no? Eso es, y como muy bien dices, la impermanencia, encarnarla no implica el desinterés, el desapasionamiento, el desapego, la indiferencia, ¿no? Claro, El enemigo cercano de la ecuanimidad, que es la gran, digamos, cualidad sublime, el enemigo cercano, porque se parece mucho pero no es la indiferencia, ¿no? Se insiste mucho. La ecuanimidad no es indiferencia, la ecuanimidad es poder percibir simultáneamente las cosas positivas y negativas, la impermanencia en todo ello, pero disfrutándolo, viviéndolo, experimentándolo a fondo, no alejándose del mundo como si el mundo no valiese nada, ¿no? Este es el tema. bueno, pues ya vimos dos de las marcas de resistencia, quedamos ya emplazados para la tercera marca para Nata La más en el... compleja, seguramente. Bueno, Javier, venga, Venga, un muchas placer. gracias. Un abrazo a todos nuestros escuchantes. Hasta luego. Abrazos, chao. Hasta luego.